Saludos cibernautas, mi nombre es José Hidalgo. Este es el video número 6 de una serie de 6 videos que he subido. Pues consiste en conceptos referentes a temas relacionados a la ciberseguridad. Como primer tema presento la gestión, pues la palabra gestión hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de una persona para poder manejar los resultados, que de otra manera no podrían ser obtenidos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una probabilidad que se puede producir un incidente relacionado con la ciberseguridad industrial y doméstica, y tiene como principales factores la existencia tanto de una vulnerabilidad como de una amenaza. Se trata de una cifra que indica cómo de posible es que una amenaza, con el aprovechamiento de una vulnerabilidad presente, se materialice produciendo impactos negativos en el sistema de información. El concepto de riesgo está asociado, por un lado, a la probabilidad de que llegue a producirse el hecho incierto, y por otro, al impacto del mismo sobre los resultados del proyecto, magnitud de los retrasos, sobrecortes o rebajas en calidad o rentabilidad, entre otros. Tipos de riesgos y amenazas. Tipos de riesgos informáticos más usuales. Tengo aquí el sabotaje informático. Esto se refiere a todas las conductas que estén enfocadas a causar afectación en el hardware o en el software del sistema de la compañía. Fraude a través de redes o computadoras. Es algo muy común y que se debe tener en cuenta, ya que comprende la manipulación ilegal de la información de la empresa a través de la creación de datos falsos, la alteración de los datos originales, así como de los procesos informáticos de la compañía con el propósito de obtener algún beneficio o de perjudicar a la organización. Utilizar ilegalmente los sistemas informáticos de otras personas. Esto es algo que se ve mucho en las organizaciones y se trata de cuando los trabajadores o personas ajenas a la organización utilizan sin autorización los equipos y programas de un sistema informático ajeno, entre otros. Cuando las organizaciones no cuentan con una estructura de información tecnológica efectiva, hardware, software, redes, personas y procesos, les resulta muy cuesta arriba poder soportar de manera eficiente las necesidades de los negocios con un coste ideal. Algunas amenazas, pues tengo aquí los virus informáticos, gusanos, troyanos, adware, rootkit, keylogger, ataques main in the middle, ataques DOS y por último ataques de DOS. Riesgo del uso de la Internet en los lugares públicos. Pues a quién no le gusta conectarse a la hora de ver en alguna tienda, algún establecimiento público, una red Wi-Fi disponible. Pues realmente cuando nos conectamos a una red Wi-Fi pública, desconocemos quién es el administrador o qué medidas de seguridad utiliza para impedir acciones malintencionadas de otros usuarios conectados, y por tanto podemos exponernos sin necesidad a una serie de riesgos que describo a continuación. Están los robos de datos transmitidos, robo de datos almacenados en nuestro equipo, infección de los dispositivos, equipos intermediarios malintencionados y por último, el hacker inocente. Cuando el manejo de riesgo falla. Falla cuando las principales tres metas de la seguridad, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad, no están bien aplicados. Cuando una amenaza logra el objetivo de alcanzar a aprovecharse de una vulnerabilidad presente, el cual trae impactos negativos en el sistema de información, falla el manejo de riesgo. ¿Qué se puede hacer con el riesgo? Podemos mitigarlo, transmitirlo, evitarlo, aceptarlo
y por último controlarlo. Existen 4 estrategias que abordan las amenazas o los riesgos que pueden tener consecuencias negativas sobre los objetivos del proyecto en caso de materializarse y son evitar, transferir, mitigar y aceptar. Cada una de estas estrategias de respuestas a los riesgos tiene una influencia variada y única sobre la condición de riesgo. Veamos qué significa cada una de ellas. Evitar significa cambiar las condiciones originales de ese evento para eliminar totalmente el riesgo identificado. Transmitir, trasladar el impacto negativo de riesgo hacia un tercero. Mitigar, llevar a cabo acciones concretas que disminuyan o bien la probabilidad de aparición de la amenaza o bien su impacto si acaba materializándose. Aceptar, no cambiar el plan original. Por último está entonces controlar los riesgos. En el proceso de controlar los riesgos se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto. Lo que se debe buscar en este proceso es optimizar la eficiencia de las respuestas a todas aquellas amenazas del proyecto. Una de las herramientas más importantes en este proceso es la auditoría de los riesgos. Rueda de la seguridad. Se llama rueda de seguridad al proceso de aplicar 4 pasos que son asegurar, monitorizar, testear y por último, mejorar y vuelta a empezar tras desarrollar la política de seguridad. Para comenzar la rueda de la seguridad, primero se desarrolla la política de seguridad junto con los criterios de ponderación y cumpliendo las siguientes tareas, las cuales son identificar los objetivos para la seguridad en la organización, documentar los recursos a proteger, identificar la infraestructura de la red con mapas de red e inventarios actualizados, identificar los recursos críticos que necesitan ser protegidos, como los departamentos de finanzas, recursos humanos y desarrollo. A esto se le llama análisis de riesgos. Políticas de control de acceso. Una política de control de acceso autoriza a un grupo de usuarios a realizar un conjunto de acciones en un conjunto de recursos en Websphere Commerce, a no ser que estén autorizados mediante una o más políticas de control de acceso. Los usuarios no tienen acceso a ninguna función del sistema. Para comprender las políticas de control de acceso, debe comprender 4 conceptos importantes: usuario, acciones, recursos y relaciones. Los usuarios son las personas que utilizan el sistema. Los recursos son objetos del sistema que deben protegerse. Las acciones son las actividades que los usuarios pueden realizar en los recursos. Las relaciones son condiciones opcionales que existen entre usuarios y recursos. Las políticas son las que otorgan a los usuarios acceso al sitio, a menos que estén autorizados a ejercer sus responsabilidades mediante una o varias políticas de control de acceso. Los usuarios no tienen acceso a funciones del sitio. Políticas de manejo de información. Trata de cómo serán las normas del servicio que se va a recibir. Ejemplo, estableciendo qué ofrece el servicio, que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información personal que le llegará a proporcionar, como también que sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los necesarios para brindar oportunamente los servicios y o productos. Información que podrá ser solicitada para las finalidades anteriores podrían requerir su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, RFC, lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, edad, información crediticia y patrimonial. Políticas de uso de equipos y dispositivos.
Trata sobre la regla y responsabilidad que tendrá sobre el uso de equipos y dispositivos. Por ejemplo, asignación y uso de los equipos. Entonces, todo empleado que requiera para sus labores un equipo de cómputo, este deberá contar con las siguientes características: A. Sistema operativo Windows. B. Herramientas administrativas, Office, Acrobat, versión lectura o completa según se requiera. C. Antivirus. D. Asignación de cuenta para correo electrónico y acceso a Internet. E. Acceso al sistema integral de finanzas según corresponda. F. Asignación de directorio de trabajo para resguardarlo de sus documentos en servidor local y o en la nube. 2. El personal debe hacer uso adecuado de los recursos informáticos, como son computadoras, impresoras, programas de desarrollo interno, correo, software con licenciamiento e Internet. Y el personal del sistema debe monitorear que se cumpla esta política. Además, todo el personal deberá informar al área de sistema sobre cualquier falla, desperfecto o mal uso del equipo de cómputo para su adecuado seguimiento. 3. El personal tendrá una cuenta de correo electrónico interno que les permita recibir y enviar información indispensable para sus actividades. 4. El uso de Internet queda reservado solo para las actividades de trabajo que así lo requieran. Manejo de riesgo cualitativo. El análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos son dos de los 6 procesos de gestión de riesgos en la dirección de proyectos según el Instituto de Manejo de Proyectos. Estos análisis permiten determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, así como el impacto de estos en el caso de que finalmente lleguen a producirse. El análisis cualitativo de los riesgos en manejo de proyectos presenta como entradas el plan de gestión de riesgos, la línea base del alcance, el registro de riesgo, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Este proceso aporta como salida las actualizaciones a los documentos del proyecto. Manejo de riesgo cuantitativo. El análisis cuantitativo de los riesgos trata de cuantificarlos de acuerdo a su probabilidad e impacto. Las entradas de este proceso son el plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de costes, el plan de gestión de cronograma, el registro de riesgos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. La salida de este proceso es la actualización de los documentos del proyecto. Es todo. Aquí culmina lo que es la serie de 6 videos relacionados a lo que es el tema de ciberseguridad.